Vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Estoy emocionado. El día de hoy estamos nosotros en la segunda semana de una serie que hemos llamado nosotros así, Batería Baja. Y la semana pasada los que vinieron, vieron que comenzamos hablando de cómo hay personas que Dios les ha dado la gracia de hacer cosas maravillosas, cosas asombrosas, pero de alguna manera hacen verlo como que si fuera fácil. Y asumimos, ese es el problema, asumimos que aquel que hace algo asombroso y hace que parezca fácil, asumimos nosotros que para él es fácil. Y sin embargo la palabra nos da a nosotros la oportunidad de ver la vida del apóstol Pablo. Lo vimos la semana pasada, que en el libro de los Hechos está narrado por Lucas y nos enseña a un super Pablo, ¿sí? En medio de la tormenta, en medio de la tribulación, compuesto, motivando a todos, pero después nos permite ver un tras bambalinas y nos permite ver el corazón de Pablo. Y en el corazón de Pablo, que mientras estaba, decía la palabra, atribulado en todo, quizás estaba al borde de la angustia, cerca de la desesperación, sintiéndose casi desamparado y no lejos de ser destruido. Y vimos nosotros esto, que la presión, aunque lo hablábamos la semana pasada, la presión hace diamantes. La presión también puede destruir a la persona si no sabe bien cómo enfrentarla de la mano del Señor. Y vimos que aunque la manejemos bien, aún así corremos el riesgo de que nos drene y nos haga sentir de baterías bajas. Así que hoy y a partir de esta semana vamos a comenzar a hablar de situaciones y de temas en particular, ¿sí? que nos permiten a nosotros ver situaciones específicas que nos drenan y que nos ponen bajo presión, que nos drenan de las baterías, ¿sí? Y para hacerlo vamos a cambiar de apóstol, ¿sí? Y de aquí en adelante vamos a hablar hoy, las siguientes 5 semanas, acerca de historias del apóstol Pedro. Ahora, el apóstol Pedro me cae bien, yo no sé a ustedes, pero a mí me cae muy bien el apóstol Pedro. Porque de verdad el apóstol Pedro era, o sea, para no decirlo en negativo, lo voy a decir, era entusiasta, ¿sí? Así lo vamos a decir. Era entusiasta, para no decir impulsivo, ¿sí? Y ese entusiasmo, esa pasión, esa impulsividad del apóstol Pedro lo hace meterse en problemas que los demás apóstoles no se metieron, pero también lo hace experimentar situaciones y la gloria de Dios de una manera que los demás apóstoles no experimentaron. Así que, gracias a Dios, Pedro se metía en suficientes problemas y vamos a ver 5 ocasiones de cómo Pedro se metió en una situación y cómo el Señor lo ayudó a sacar adelante. Y el día de hoy vamos a iniciar con una en particular, y es que vamos a ver cómo todos nos enfrentamos con situaciones que nos causan temor, que nos dan miedo. Ahora, creo que todos aquí hemos enfrentado el miedo en algún momento, ¿o no? Y déjenme hacer solo una pequeña encuesta, les voy a pedir su colaboración. Me metí en internet, en Google, a buscar los temores más comunes de la gente. Y voy a ir así de los más simples a los más complejos. Y el primero, y les voy a pedir que me vayan levantando la mano, ¿sí? Decía, mucha gente le tiene temor a las alturas. ¿Cuánto le tienen temor a las alturas? Quiero ver. ¿A las alturas? Dejen la mano levantada. Creo que solo ver esa foto les da un poquito de vértigo, ¿no? Aquellos que tienen temor en las alturas, yo no sé, pero a mí por alguna razón me gusta acercarme a la orilla y ver así para abajo, pero entiendo que muchos no, ¿sí? Algunos le tienen temor al agua. ¿Cuántos le tienen temor a ahogarse así al agua, a algo así complejo? Y veo una mano levantada atrás y una mentirosa atrás que no levanta la mano porque ya confesó. Yo sé que le tiene temor al agua. Sí, quizás algunos ven el agua y lo primero que hacen es, o sea, pensar en una piscina, pensar en algo todavía más profundo, es de verdad complejo para ellos. Otros. Y esto de verdad a mí me sorprende y no quiero ser de menos si ustedes están luchando con esto, pero me sorprende porque nunca me lo hubiera imaginado que era de los grandes temores de la humanidad. Hay mucha gente que le tiene miedo a los
payasos. ¿Cuántos le tienen miedo a los payasos? Quiero ver. ¿Sí? Miren eso, más que al agua y más que a las alturas. Miren eso, es verdaderamente interesante. Y en medio de todo esto, miren, en medio de todo esto, encontré que había un gran grupo de personas, un gran número de personas, que una de las cosas que los atormentaban era la posibilidad de ser raptados por extraterrestres. ¿Sí? En el primer servicio no había ninguna mano. Aquí veo un par de manos, está bien. Sí, algunos. ¿Cuánto le tienen miedo a los animales? Quiero ver. O algún animal, las culebras, las arañas, o qué sé. Algunos le tienen miedo a la oscuridad. Les preguntaría cuántos, pero no los puedo ver. Va poniéndonos un poquito más serios. Algunos le tienen terror a la oscuridad. ¿Sí? Algunos le tienen miedo a estar solo. ¿Cuántos le tienen miedo a estar solos? Y no necesariamente estoy hablando solo de estar solos, porque alguno quizás se puede encontrar, ¿sí?, solo en la oscuridad, ¿sí?, en el zoológico, a la par de la piscina. Yo no sé, algunos de verdad. Pero algunos le tienen miedo a la soledad, no solo como estar solos, sino la soledad de pensar de quedarse solos. ¿Sí? El enfrentar, el quedarse solos, quizás emocionalmente, familiarmente. Algunos le tienen miedo a eso. ¿Cuántos luchan acá y le tienen miedo al rechazo? O el hacer el ridículo. Mi trabajo es pararme aquí enfrente de muchas personas todos los domingos, sí, y hablar. Claro que me da miedo hacer el ridículo. Pero ¿a cuánto les da miedo quizás el rechazo o hacer el ridículo? ¿El qué dirán? Queremos caerle bien a todos, queremos agradar a todos. Y para algunos de verdad los paraliza la idea de pensar que no lo van a lograr. O para otros quizás es el dolor. Pensar en la enfermedad, pensar en el dolor es algo que verdaderamente los aterra. El pensar tener que enfrentar situaciones de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, ¿sí?, es algo difícil para muchos. O tal vez no es el dolor, tal vez no es la enfermedad, pero para muchos su temor es la necesidad. El quizás no lograr proveer para su familia, para su casa. ¿Sí? Yo soy padre de familia, tengo 4 hijos, claro que me da miedo el no poder proveer. Lo que me sorprendió fueron las 2 principales temores que encontré y me sorprendió el orden de ellos. Porque muchos, y que en el número 2, según San Google, que todo lo sabe, ¿sí?, en el número 2 encontré esto, que muchísimos le tienen miedo a la muerte. Hay algo acerca de la muerte que nos da temor, no sabemos qué hay. O sea, tenemos las promesas, pero aún muchos teniendo las promesas y la esperanza que tenemos en Cristo, le tienen miedo a la muerte. Pero lo que más me sorprendió es que no era el temor número 1, la muerte era el temor número 2, el número 1. Lo que más me sorprendió es ver cuántos le tienen miedo al fracaso. Y saben, mientras más lo he pensado y más me he dado la libertad a mí mismo de admitirlo, lo entiendo. A mí no me asusta tanto la muerte en el sentido que entiendo las promesas que tenemos de vida eterna, pero sí me da miedo que mi vida no cuente, no valga, no logre hacer lo que el Señor quería que yo hiciera y pensar en exaltar el nombre del Señor y que el mío también se recuerde más allá. Miren, hoy vamos a hablar del miedo y creo que todos lo hemos experimentado por una u otra razón, pero necesitamos entender no solo que algunos son más miedosos que otros, ¿sí? Algunos han logrado dar pasos en favor de vencer sus temores y otros los han vencido. Pero necesitamos entender cuál es la raíz del temor, de dónde nace el temor.
¿Sí? ¿Cuál es la raíz del temor? ¿Qué cosas lo provocan? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir con temor? ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios en medio de estas situaciones difíciles? ¿Y cómo sería la vida de alguien que de repente se encuentre libre del temor y no se permiten experimentar la gracia y la gloria de Dios llevándolos al lugar donde Dios los quiere llevar? El miedo no es bueno. El miedo no es bueno, el miedo nos paraliza. De verdad hay mucha gente que se queda literalmente paralizada. ¿Sí? Denle en un temblor, denle en un terremoto, denle en algo así y se quedan paralizados. ¿Sí? Y de verdad nos impide experimentar la plenitud de lo que Dios quiere y puede hacer en nosotros. Así que hoy quiero llevarlos a una historia del apóstol Pedro, donde vamos a hablar acerca del miedo, y quiero que me acompañen en Mateo capítulo número 14, y creo que todos conocen la historia. Vamos a ver a Pedro caminando sobre el agua, Pedro caminando sobre el mar. Así que Mateo capítulo número 14, ¿sí? Vamos a comenzar en el versículo número 23, y miren lo que dice así, dice: despedida la multitud, ahora Jesús acababa de estar, ¿se acuerdan la historia? Él le da de comer a los 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, multiplica eso, les da de comer, sobra comida, ¿sí? Y entonces, claro, toda la multitud lo quiere golpear y dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces vamos a ver nosotros que Jesús se encuentra solo, orando, envía a sus discípulos a que se adelanten, les dice: yo los veo del otro lado del mar o del lago, no sé exactamente cómo iba a llegar, pero los despide y se va a orar. Ahora, esto va a ser bien importante para nosotros en un momento, así que no lo olviden, vamos a regresar a esto. Versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay un tipo de miedo, y no necesariamente es el que me interesa el día de hoy, pero es muy relevante. Hay un tipo de miedo que se da a raíz de la ignorancia. Cuando vemos algo que no conocemos, cuando vemos algo que no sabemos hacia dónde va, nos da miedo. Y aquí vemos a los discípulos viendo a Jesús venir a ellos. Nadie había visto a nadie caminar sobre el mar. Y de repente es de noche, ¿sí? Están las olas, hay una tormenta, y viene algo o alguien o una cosa caminando hacia nosotros en medio del mar, y todos comienzan a pegar gritos como niña de secundaria, ¿sí? Y están ahí pegando de gritos y dicen: un fantasma, y viene el fantasma. Viene Jesús hacia ellos y Jesús los calma primeramente diciendo: ¿saben qué? Yo soy, no temáis. Pero esto es lo que nos revela. Cuando nos encontramos ante lo desconocido, cuando nos encontramos ante algo que ignoramos, nos da miedo. Y nuestra mente comienza a imaginar cosas interesantes, ¿sí? Ahora, este tipo de miedo no es necesariamente pecaminoso, simplemente es ignorante, ¿sí? Y este es un tipo de miedo que se cura con conocimiento, ¿sí? Conforme yo dejo de ser ignorante acerca de aquello que me está causando temor, se me comienza a ir el miedo. Y déjenme darles un ejemplo que hoy pues ya suena un poquito viejo, pero cuando comencé a preparar este mensaje, ¿sí? Lo que estaba en las noticias hace una semana o semana y media, ¿sí? Estaba en todas partes de las noticias la guerra verbal que había entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y el presidente de Corea del Norte. No sé si todos estuvieron al tanto de eso, ¿sí? Y todos pensaban que ya viene la tercera guerra mundial, que ya van a salir volando las bombas nucleares, y de verdad nosotros estábamos de vacaciones, tuvimos chance de ver un montón de gente, y había gente genuinamente asustada. O sea, ya sentían la bomba cayendo sobre Estados Unidos y destruyendo todo eso, y después guerra nuclear y el fin del mundo. O sea, y tuvimos la gran oportunidad que yo tengo un hermano mayor que vive en Estados Unidos, se llama Manuel, y estaba ahí con mi hermano Manuel, y él trabaja en seguridad cibernética, ¿sí? Y entonces él ha trabajado para el Pentágono y ha trabajado para el gobierno y para diferentes lugares del gobierno, y cuando
le digo yo, ¿y vos qué opinás? Vos sos gringo, vivís en los Estados, ¿qué opinás? Y me dice, yo no estoy preocupado, dice. Yo he visto los sistemas de defensas que tiene Estados Unidos. Dice, van a detectar el misil antes de que salga o nomás salga, lo van a botar y ni siquiera se va a acercar. Yo no estoy preocupado, decía él. Y yo entendí algo. El conocimiento vence el temor. Porque a veces tememos lo que ignoramos, pero cuando entendemos, cuando entendemos esto, ¿sí? Nuestro conocimiento va a curar el temor. Y ahora, ¿por qué les digo todo esto y por qué es importante? Porque a veces, muchas veces, Dios va a hacer algo en nosotros que no entendemos. ¿Sí? Dios quizás nos va a permitir estar en una situación que no entendemos o se va a manifestar Él en nuestras vidas de maneras que no esperamos. Y muchas veces eso da miedo. Y Jesús en este caso inmediatamente les habla y les dice, hey, tened ánimo, yo soy, no temáis, tranquilos, soy yo, pero ¿saben qué? Cuando yo me encuentro en un lugar donde no sé qué es lo que Dios está haciendo, o bien si es que Dios está haciendo algo, me da miedo. Y aunque es cierto, yo no siempre voy a conocer el plan de Dios, es difícil de entender todo lo que Dios quiere hacer. No podemos conocer todo el plan de Dios porque Dios es Dios, pero podemos conocer la naturaleza de Dios y el carácter de Dios. Y podemos conocer lo que Dios ha hecho en las páginas de la Biblia y en la historia de nuestra vida y en la historia de nuestra iglesia. Y cuando vemos eso, ¿sí? A través de conocer a Dios vamos a ir aprendiendo a discernir cuando estamos en un lugar y decimos, ok, es Dios, o decimos, ok, no es Dios. Y cuando discernimos eso, ¿saben? Cuando sabemos, cuando tenemos la certeza absoluta de que aunque estemos en un lugar difícil, en un lugar complicado, es Dios, o sea, Él es el que nos tiene ahí porque está haciendo algo glorioso. Cuando yo tengo esa certeza, todo cambia. En serio, todo cambia porque ahora el temor comienza a ser reemplazado por la expectativa. Cuando yo sé que es Dios, ahora lo que me da miedo quizás me emocione. Porque entonces, mientras antes decía no sé qué va a pasar, ahora voy a decir no sé qué va a pasar, pero algo maravilloso va a pasar, porque es Dios. Cuando yo tengo la certeza de que es Dios, lo que antes me asustaba, quizás puede retarme a hacer algo que nunca antes hubiera imaginado. En el caso de Pedro, caminar sobre el agua. Y yo creo que algunos aquí en medio de nosotros, hoy necesitan escuchar esto. Hoy necesitan escuchar estas pequeñas palabras. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Algunos están pasando por situaciones difíciles y no saben lo que va a pasar. Hoy quizás la única razón por la que veniste es porque Dios quiere decirte, hey, tened ánimo, yo estoy obrando en tu vida, yo estoy haciendo algo que aunque no entiendas, sí, no temas, tened ánimo, yo soy, no temáis. Algunos, sí, quizás necesitan escuchar a Dios decirle, quizás no entiendes lo que yo estoy haciendo, quizás no ves mi plan, quiero que me veas a mí y confíes que aunque no entiendes el plan, conoces al planificador. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo número 28, miren lo que dice. Dice, entonces le respondió Pedro. Y dijo, y de verdad me cae bien Pedro, en serio, porque dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. De verdad Pedro me cae bien, ¿sí? Porque, sí, mira, a veces nos vamos a meter en situaciones complicadas, de verdad, nos vamos a meter en situaciones complicadas que van a demandar de nosotros fe. Y en medio de nosotros hay un montón de Pedros, porque yo los conozco, y yo sé que hay un montón de Pedros. Hay un montón de Pedros que son... no voy a decir impulsivos, emprendedores, son emprendedores, son soñadores, sí, tienen grandes sueños, quieren hacer grandes cosas y ahí van para adelante y están listos para hacer algo, sí, pero quiero que vean el versículo 29, la primera parte, porque es muy importante. Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, yo quiero ir. Y miren lo que le dice Jesús, dice, y él dijo, ven. ¿Por qué les digo esto?
Primero necesitamos entender algo. La voluntad de Dios nunca te va a guiar a donde la gracia de Dios no te pueda sostener. Se los voy a repetir porque no los vi tan emocionados. La voluntad de Dios nunca te va a guiar a donde la gracia de Dios no te pueda sostener. ¿Sí? Solo asegúrate que a donde vayas, Él te haya llamado. Otra vez, tenemos un montón de Pedros. Un montón de gente que le pican los pies por bajarse la barca. Un montón de gente soñadora, emprendedora, que tiene grandes sueños y grandes metas. Y a veces esos grandes sueños y grandes metas nos van a llevar a lugares feos, ¿sí? Y complicados. Y nos va a dar miedo. Pero ¿saben qué? Nos debería de dar miedo si nos encontramos en un lugar donde Él no nos llamó. Y por eso es tan importante. Pedro dice: Señor, yo quiero caminar sobre el agua, yo quiero hacer lo mismo, sí, yo me quiero salir de esta barca, hacer algo que nadie más ha hecho. Pero esperó hasta que viniera la respuesta de parte de Jesucristo, que ¿saben qué dijo? Ven. Dijo: ven. Si Dios no ha dicho ven, no te bajes de la barca, te va a ir feo. Después nos preguntamos por qué estamos afanados, por qué estamos ansiosos, estresados, temerosos, ¿sí? Y quizás nos vamos a dar cuenta de algo que creo que muchos cristianos hacen desafortunadamente. Y es que muchas veces hemos invitado a Dios a respaldar nuestros planes en lugar de disponer nuestra vida para que los planes de Dios se cumplan en ella. No invites a Dios a respaldar tus planes. Dispón tu vida para que los planes de Dios se hagan en tu vida. Sí, por favor, mira, no se trata, de verdad, la vida del cristiano no se trata de cómo Dios me ayuda a cumplir mis sueños. ¿Sí? Se trata de que mi vida sirva para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Pero desde el principio no lo dicen. ¿Cuántos quieren invitar a Jesús a su vida? No invites a Jesús a tu vida, no invites a Jesús a tu corazón. Rinde tu vida a los pies de Jesús para que se haga su voluntad. Él no es un invitado a tu vida para verte a ti hacer las cosas y solo sacarte los clavos. No. Él es Rey, Él es Señor. Sí, tú necesitas rendirte, no solo invitarlo. Amén. Y Pedro está ahí y le dice: Señor, yo quiero ir. Y cuando tú la próxima vez tengas un sueño, tengas una meta y le digas: Señor, yo quiero ir, solo para un momentito y asegura que Él esté diciendo: ven, no vaya siendo que te encuentres en medio del mar, en medio de la tormenta y Él no te haya llamado a estar ahí. Ahora, aun cuando Él dice ven, aún así nos asustamos, seamos honestos, ¿sí? Pero es bien diferente enfrentar algo difícil si tengo la absoluta certeza de que estoy en el lugar donde Dios me llamó a estar. Versículo número 29 dice: y Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora, antes de que veamos a Pedro hundirse, démosle su mérito, ¿sí? Démosle su mérito a Pedro, ¿sí? Pedro se atrevió a creer que Jesús lo podía hacer caminar sobre el mar. Hizo lo que nadie más había hecho, caminó sobre el mar y fue el único de los discípulos que se atrevió a hacerlo. Pero, un paso de fe quizás te va a llevar a una situación donde necesitas fe. Pero también te va a permitir experimentar cosas que otros no ven. Y Pedro sale. Imaginen eso. Y de repente quizás su pie no se hundió. Y topó sólido. Y da el segundo paso y comienza a caminar. Y miren esto. Todo iba bien. Media vez Pedro estaba viendo a Jesús. Y de repente Pedro quita los ojos y voltea a ver y dice: caramba, es de noche. Si me hundo, nadie me encuentra. ¿Sí? Hay olas, hay viento, hay tormenta. La cosa no puede terminar bien. Y cuando él quita los ojos de Jesús y comienza a poner los ojos en las circunstancias, se comienza a hundir.
Y el problema o el caos o el temor, ¿sí?, comenzó cuando Él quitó los ojos en Jesús. Y miren, necesitamos entender esto, vean la historia. Jesús sabía a lo que estaba llamando a Pedro. Pedro sabía a lo que lo estaba llamando Jesús. Y el viento y la tormenta y las olas ya estaban ahí. O sea, la tormenta no sorprendió ni a Jesús ni a Pedro. Antes de que Él saliera ya sabían que había tormenta. Y esto es lo importante. Jesús nos llama a ti y a mí a seguirlo. Y Él ya sabe a qué nos llama. Nada de lo que pasa en tu vida lo va a sorprender a Él. Cuando Pedro quita los ojos de Jesús y comienza a ver la oscuridad, la tormenta, el viento, las olas, ¿sí?, se comienza a hundir. Pedro se hundió literalmente en el agua. Pero ¿qué nos pasa a ti y a mí? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos encontramos de repente viendo la situación y dejamos que el miedo entre? Nos hundimos, pero en algo más. Algunos, el temor les comienza a robar el gozo. Y lo que antes los emocionaba, ahora los drena. Lo que antes los llenaba de energía, ahora quizás les perdieron todo el gozo. ¿Sí? Para otros el miedo los paraliza. ¿Sí? Otros cortan a la novia por culpa del miedo. ¿Sí? Nos quita la emoción de la vida. ¿Sí? Y perdemos cualquier sentido, cualquier sentimiento de expectativa de lo que Dios quiere o va a hacer en nosotros. Cuando dejamos entrar al miedo, el miedo nos drena. El miedo nos cansa, es agotador. El miedo nos hace estar de baterías bajas. Porque saben, y no se engañen. O sea, dejamos entrar el miedo y cuando entra el miedo, comienza en nuestra cabeza a dar vueltas. Y comenzamos a ver todo lo malo que podría pasar, cómo la cosa podría no terminar bien. Pero todos nos estamos todo el tiempo predicando a nosotros mismos. La pregunta es ¿qué? Y es agotador cuando lo que nos estamos predicando a nosotros mismos no nos deja descansar en las promesas de Dios o es contrario a las promesas de Dios para nuestra vida. Porque mi mente no deja de ir al peor de los casos y eso, en serio, da miedo y eso es agotador. Y yo creo que hay una razón por la que en una emergencia, siempre han dicho, a la hora de una emergencia, por favor, mantenga la calma. Nunca han tratado de correr o de nadar con miedo. Se agota uno así, quizás al principio la adrenalina, pero en cuanto se acaba un poquito la adrenalina, nos agotamos y nos hundimos más rápido. Mantenga la calma. Ahora, otras me cae bien Pedro. Porque Pedro sabía bien cómo meterse en problemas y lo vamos a ver toda esta serie, a Pedro metiéndose en problemas, ¿sí? Pero también sabía dónde estaba la respuesta. Y Pedro se comienza a hundir, se comienza ahí e inmediatamente vuelve a poner los ojos en Jesús. Señor, sálvame. Y en ese Señor, sálvame, es donde comienza a morir el temor. Y en ese Señor, sálvame, es donde comienza el camino para salir de una situación complicada. Ahora, digo, comienza el camino. ¿Por qué? Porque imaginen esto, o sea, Pedro se estaba hundiendo, llega Jesús, los saca, los salva, pero todavía siguen en el mar, sigue siendo de noche, todavía hay olas, todavía hay viento, todavía hay tormenta, todavía tienen que caminar de regreso a la barca. Ahí comienza el camino. No es sino hasta un tiempo después que llegamos a un lugar un poquito más seguro, más tranquilo por un momento. Y miren, esto es demasiado importante. Pedro va a recibir su regaño. Ya lo van a regañar, sí. O sea, ahorita vamos a hablar, ¿por qué dudaste y todo eso? Sí, Pedro va a recibir su regaño. Pero, la salvación viene primero. De primero Jesús le extiende la mano. De primero Jesús lo salva. Y después lo regaña, sí. Pero sabes, para ti y para mí, vamos a recibir corrección, vamos a recibir reprensión. El Señor nos va a moldear, nos va a meter al fuego para purificarnos. Sí, va a hacer todo esto, pero primero viene la salvación. Sí.
no había condicionante a Pedro para ser salvado. Cuando tú vienes a Cristo, cuando estamos en el Evangelio, entendemos esto. Él nos ama, Él nos salva y Él nos recibe tal donde estás, embarrado en pecado como estás. Y después que te salvó, después que te sacó, después que te pone en un lugar seguro, entonces comienza el proceso de limpiarte y de santificarte, de regañarte y de reprenderte. Versículo 31 dice: al momento, inmediatamente, cuando clamamos a Dios, cuando pedimos a Dios que nos salve, Él no tarda, Él no espera. Al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay un tipo de temor que viene de la ignorancia, pero el temor viene de la incredulidad. El temor en general viene de la falta de fe. Seamos honestos, cuando tenemos miedo, es porque se nos olvida o porque dudamos de si Dios de verdad es fiel. Y cuando yo dudo eso, y cuando comienzo a olvidar que si Él me llamó, su gracia me va a sostener, que sus promesas son sí, son amén, cuando dudo de que Él vaya a cumplir su promesa, entonces comienzo a tener miedo. El temor viene de la falta de fe. La falta de fe de que Dios sea fiel. El temor viene de la falta de fe cuando se me olvida de que Dios está en control. Bien, Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue sabiéndolo todo, siendo omnisciente. Sí, y aún así permitió que pasara lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Él, esto no es porque se le fue de control, esto es porque Él está en control. Pero a veces dudamos. Y creemos que esta situación ya se le escapó de las manos a Dios. Y creemos que esta situación sí como que Dios se distrajo con otro de sus hijos, quizás más importante que yo. Así creemos cuando estamos en esa situación. Y de repente decimos, a Dios se le escapó de las manos. Y dudamos. Y de la duda viene el temor. Dudamos. ¿Saben? Porque se nos olvida que su plan es mejor que el mío. Y se nos olvida que hay un plan. Y que ese plan, dudamos, se nos olvida que está ahí para llevarnos a un lugar, hacia algo, hacia donde vale la pena ir. Y cuando dudo de que valga la pena llegar del otro lado de la tormenta, entonces dudo y viene el miedo, viene el temor y me comienzo a hundir. El temor viene cuando dudamos, cuando se nos olvida de que Él ya lo ha hecho y lo va a volver a hacer. Me encanta la Biblia porque vemos nosotros aquí a Pedro en medio de la ola hundiéndose, se le olvida. Este es Mateo capítulo 14, ¿sí? En Mateo capítulo 8, 6 capítulos antes, Pedro ya había pasado una tormenta con Jesús. Estaban en una barca, ¿se recuerdan? Jesús estaba dormido, lo despiertan y Jesús se levanta, reprende al viento, reprende a las olas, todo se calma y se va a dormir. Pues se nos olvida que Él ya lo hizo antes y que lo va a volver a hacer. Miren, Pedro ya había pasado una tormenta con Cristo y se le olvidó que las olas obedecían la voz de Jesús, que el viento obedecía a la voz del Maestro. Pero sobre todo, miren, dudamos. Viene el temor cuando nos desconectamos de Dios. Les dije que iba a regresar a esto. ¿Dónde estaba Jesús antes de todo esto? Había terminado de hacer un gran milagro, se había ido solo al monte a orar. ¿Será que eso hizo la gran diferencia entre cómo Pedro y cómo Jesús enfrentaron la tormenta? Uno venía de estar en la presencia de Dios y el otro no. Pero nos desconectamos del Señor. Y saben, necesitamos nosotros no desconectarnos. Y esta conexión es algo de todos los días.
Pero muchos se conectan con Dios solamente cuando se están hundiendo en la tormenta. Quieren ni siquiera comenzar a hundirse, no se desconecten. No se desconecten. Jesús venía de estar orando, Jesús venía de estar delante de la presencia de Dios. Y cuando oramos, solo cuando nos estamos hundiendo o cuando tenemos las baterías bajas, sí, Dios en su misericordia va a responder, pero saben, quizás nos ahorraríamos la hundida. Y por eso, déjenme insistir, ¿sí? Por eso tenemos el plan de los 15 minutos. 15 minutos todos los días con la palabra de Dios, 15 minutos todos los días en la presencia de Dios, orando, conectados con Él. Ahora, yo entiendo, es agosto, ya a muchos se les acabaron las baterías, ya nos atrasamos, está bien. Hasta yo me atrasé ahorita que nos fuimos de viaje, tuvimos de vacaciones y me atrasé. Pero el plan está diseñado de tal manera que ahorita en agosto estamos terminando el libro de Lucas. Pero el 1 de septiembre arrancamos un libro nuevo. Déjenme decirles algo. No se pongan al día. No, lo que ya se atrasaron, se atrasaron. Arrancan en Hechos. Libro de Hechos, capítulo número 1, el 1 de septiembre. Vamos a leer el capítulo 1 y el 2. Y comenzamos. Lo importante no es ponerse al día. Lo importante es conectarse con Dios todos los días. Y cuando me conecto con Él todos los días en su palabra, todos los días en oración, esto hace que se me olvide menos quién es Él, que mi fe no falle y el temor no me inunde. Ahora miren esto, y ya con eso termino, versículo 32. No ha terminado la historia, dice: y cuando ellos subieron en la barca, Jesús agarra a Pedro, caminan por las olas, por el viento, por el mar, en la oscuridad, hacia la barca. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando Dios interviene en tu vida, cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios se extiende su mano para salvar tu vida, debe haber una respuesta. No podemos quedarnos indiferentes. Y los discípulos respondieron de la misma forma que nosotros tratamos de enseñarles semana a semana a hacer aquí. Siempre les digo, si Dios te habló, debemos responder, y lo hacemos en adoración. Ellos se volvieron en adoradores. Pero cuando el Señor nos rescata a ti y a mí y nos libera del temor, no solo nos convertimos en adoradores, pero yo me pregunto, ¿cómo será la vida de alguien liberado del temor? ¿Cómo será la vida de alguien que sobrenaturalmente se le quitó el temor y ahora puede enfrentar lo que tenga que enfrentar sin miedo? ¿Saben cómo sería? Que a mí se me ocurre, tu vida, mi vida, nuestra vida, ¿saben cómo sería? Tendríamos gozo para empezar. Se nos devolvería el gozo en el Señor y se nos devolvería el gozo en la vida. Cuando alguien no tiene temor, ¿saben qué? Es peligroso, ese alguien es peligroso. Es peligroso para su enemigo. Estaba viendo una película, quería ponerles el clip, pero ya no me da tiempo. Básicamente, una película vieja donde unos caballeros están en lucha de esas de lanzas así grandes, ¿sí? Y dos caballeros andan viendo una lucha. Y de repente uno voltean a ver, se dan así, y uno dice: interesante. ¿Qué pasó? Dice el otro. Todos los caballeros, dice, a última hora, levantan un poco la mirada para proteger sus ojos. Y dice, pierden de vista su objetivo, pero protegen sus ojos. Dice, él no. Y el otro dice, no tiene temor, y eso lo hace peligroso. Si tú pones los ojos en el lugar correcto y dejas que el temor se vaya, miren, ¿saben cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería tu vida y la mía? Sería emocionante. Solo piensa en todas las cosas que hemos dejado de hacer por miedo. Y no estoy hablando de tirarme paracaídas o de algo así, que sería bien emocionante, sí, pero ¿cuántas cosas, cuántas oportunidades has dejado de pasar por temor? ¿Tendríamos una vida emocionante o no? ¿Cuándo
Cuando nuestra vida, cuando puesto los ojos en Jesús, cuando nos enfocamos en Él y perdemos el temor, quizás algunos caminarían en el agua, por así decir. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo sé que ya es tarde, pero por lo que oigo el Señor los quiere aquí otro rato porque no los va a dejar irse, ¿sí? Y aquellos que tenían miedo al agua no van a poder salir, ¿sí? Pero saben, vamos a orar y vamos a responder al Señor igual que sus discípulos, e igual que lo hacemos semana a semana en adoración. Y saben, vamos a responder con una canción muy apropiada. Vamos a responder reconociendo que no solo Él nos llama a vivir sin temor, no, nos llama a dar el paso afuera de la barca. Y como dice esta canción, tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos por esta tarde ya, Señor, por tu palabra, por el ejemplo de tus siervos que nos recuerdan que ellos eran humanos, pero que no se trataba de que ellos eran superhombres, sino que tenían un increíble y maravilloso Salvador. Padre, y hoy, reconociendo que la raíz del temor es la incredulidad, venimos delante de ti primero a confesar nuestro pecado y arrepentirnos diciendo: Señor, hemos dudado de tu fidelidad, hemos dudado de si tú vas a cumplir lo que has prometido, mi Dios. Padre, hemos dudado de tu poder, se nos ha olvidado que eres soberano, que estás en control, que estás sentado en el trono. Hemos dudado de tu misericordia y de tu bondad, y se nos ha olvidado que todas las cosas ayudan a bien para los que te amamos. Y por ello, Padre, primero te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, perdona nuestra incredulidad. Hoy clamamos a ti como el padre de ese joven, que clamando a ti y escuchando tu respuesta, si crees bien puedes, él dijo: creo, pero perdona mi incredulidad. Padre, hoy decimos: creo, perdona mi incredulidad. Señor, queremos ser como Pedro, atrevernos a dar el paso afuera de la barca donde ninguno otro se atrevió, y aunque nos lleve quizás a problemas y a situaciones difíciles, nos va a permitir ver tu gloria y tu mano y tu poder y tu misericordia y tu gracia sobre nuestra vida. Gracias por ese maravilloso evangelio donde tú nos salvas aún hundidos en nuestro pecado, mi Dios, sin condiciones. Pero gracias porque en tu gracia tú después nos santificas y nos perdonas. Y hoy, Padre, hoy no solo te decimos perdónanos, hoy no solo te decimos quita el temor, hoy te decimos: heme aquí, aquí estoy, yo iré a donde tú me llames, aunque sea un lugar donde mis pies puedan fallar. Heme aquí, Señor.